Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. En el programa pasado empezamos a introducir el rol del varón en el matrimonio y en la mujer. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, muy contenta de seguir hablando sobre el rol del hombre en la familia, en el matrimonio. Sí, bueno, a todas las mujeres les gusta que se hable del rol del hombre. Ya vendrá el nuestro. Sí, también. Bueno, Pablo, me gustaría empezar preguntándote ¿cuál es la importancia del rol del varón frente a la mujer, frente a la esposa? Sí, bueno, muy importante. Algunos hermanos han dicho que ese es nuestro primer ministerio. El Señor ahí en Mateo 22, verso 37, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en la vida cristiana hay dos mandamientos importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con la relación del creyente y Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y el siguiente es amar a nuestro prójimo. Y se entiende que nuestra esposa es nuestro prójimo más cercano. Entonces, es muy importante, es casi una contradicción encontrar una persona que dice que ama a Dios y no tiene una buena relación con su esposa, ¿no? La Biblia le da importancia a la relación que tenemos con nuestras esposas. Ella es nuestro prójimo más cercano, entonces debemos poner un poco de atención en eso, y en eso nos vamos a estar dirigiendo en estos capítulos. Bueno, ¿y qué dice la palabra respecto a ese rol, el rol del varón? Bueno, la palabra habla y el asunto que más resalta la palabra en relación a ese rol es el amor. En esa palabra se puede resumir todo. Pablo ahí en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la palabra nos da el mandamiento y nos da la medida o la manera como se debe hacer. El mandamiento es amarlas y la medida es como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Entonces, de alguna manera, el rol que tiene que hacer el hombre con la mujer está resumido en esa palabra. Él debe amarla, como Cristo amó a su iglesia. Entonces es muy importante esto. Una vez le preguntaron a Dele Moody, él decía que si él quisiera saber si un hombre es cristiano, no hablaría con su pastor, sino iría a su esposa y le preguntaría qué clase de cristiano es, ¿no? Porque nosotros esperamos que la vida de Cristo llegue a nuestros hogares. Y él decía que si su esposa hablaba mal de él no quisiera escucharle hablar a ese hombre nada de la vida cristiana, porque si una vida no es capaz de salvarlo a tal punto que él pueda llegar a ser un buen esposo, él no quisiera escuchar a ese tipo de cristiano. Entonces la vida cristiana nos lleva a amar a Dios, pero también nos lleva a amar a nuestros prójimos, y el prójimo más cercano es nuestra esposa. Claro. Entonces es muy importante que nosotros resaltemos este aspecto en el rol del marido. ¿Y en qué sentido práctico se puede demostrar ese amor hacia la esposa? Bueno, el mismo pasaje de Efesios nos explica un poco qué es el amor, porque a veces nosotros tenemos una imagen como errónea del amor, pero Pablo más adelante sigue haciendo la comparación de Cristo con la iglesia, mostrándonos cómo debería ser el amor con nuestras esposas. Te lo leo, dice ahí en el verso 28, en el mismo Efesios 5, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, y mira cómo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, aquí Pablo nos dice que el amor está muy relacionado con el sustento y el cuidado, así como Cristo a la iglesia, pero la comparación que yo quiero resaltar acá es la que él hace, así como lo hacemos nosotros con nuestra propia carne, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, hay algo que Dios le dio al hombre, algo natural, y es que el hombre tiene un sentido de autoconservación, autopreservación. Digamos, llega un momento en el día que tú sientes hambre, ¿sí? Surge el sentido del hambre. Entonces, ese sentido Dios lo puso en el cuerpo para que el hombre provea alimento al cuerpo y no se muera. Lo mismo sucede en muchas cosas, el sentido del sueño. Tú llegas a una hora de la noche que ya tu cuerpo te pide el sueño y ese sentido hace que tú duermas. Si tú no tuvieras ese sentido y trabajaras o andaras sin comer o trabajaras desmedidamente sin dormir,
tarde o temprano te autodestruirías, ¿no? Entonces, ese sentido de preservación es lo que Pablo está hablando en el pasaje. Entonces, así como el hombre debe tener un sentido de preservación por su propio cuerpo, él debe tener un sentido de sustentar y cuidar a su esposa. Cuando el hombre naturalmente no tiene este sentido, por ejemplo, la gente que tiene el problema de que tiene la tendencia a flagelarse, a lesionarse, eso no es natural, eso es contrario. Esa gente hay que llevarla a un hospital, hay que tratar, porque eso es una enfermedad, eso no es normal. Entonces, asimismo es cuando un hombre no cuida y no sustenta a su esposa. Hay una enfermedad, hay algo malo, porque cuando él atenta y trata contrariamente al amor, cuando él trata contrariamente a su esposa como la debería tratar, él se está autoflagelando, porque ella es uno con él, ella es carne de su carne, dice las Escrituras, ahora son uno. Entonces, a veces uno ve ese problema en el hombre de alguna manera no entiende o no tiene ese sentido de cuidado y de protección y de amor hacia su esposa, y según lo que Pablo nos está diciendo, que este hombre pues tiene un problema, tiene una enfermedad y hay que tratarla. Entonces, lo que nos habla las Escrituras es de amor, pero ese amor se ve en el cuidado y en el sustento que él tiene hacia ella. Así como Cristo sustenta a la iglesia, y así como el hombre se sustenta a sí mismo, él debe sustentar y amar a su esposa. Claro. Pablo, tengo todavía muchas preguntas, pero quisiera hacerte una en este instante. ¿En qué áreas el varón debe sustentar y amar a la mujer? Sí, bueno, como la palabra dice que nosotros somos hombres tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Hace 8 días hablamos de algunas áreas donde él debe ser provisión, donde él debe sustentar. Pero vamos a comenzar a enfocarnos en esos 3 aspectos: espíritu, alma y cuerpo. O, como para decirlo más fácilmente, el hombre debe proveer y sustentar las necesidades espirituales, las necesidades emocionales y las necesidades físicas de la mujer. Entonces, son como las áreas en las que Dios lo ha puesto a amar a la mujer. Entonces, el amor se ve reflejado en cada una de estas áreas. No solo podemos enfatizar que él debe proveer las cosas físicas, sino también él debe ser provisión para las cosas emocionales de su esposa y también las espirituales, que sería, creo que lo único que vamos a tratar hoy, ese aspecto de cómo él debe suplir las necesidades espirituales de su esposa. Ok, voy a dejar las otras para los siguientes cortes. Quisiera recordarles a ustedes que todas las preguntas o dudas que tengan las pueden enviar al correo tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, es una muy breve pausa. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Ok, Pablo. Entonces, hablando de esas necesidades espirituales que mencionaste ahora y hablando de ese amor integral que el hombre tiene que tener para su mujer, ¿podrías comenzar a explicarnos cómo el hombre puede suplir esas necesidades espirituales que tiene la mujer? La clave en el asunto, porque es que no todos los matrimonios son iguales, claro. La esposa no es igual y no todos los esposos son iguales. Entonces, la clave en lo que vamos a hablar es como entender el principio, y la gracia estará en que cada hombre va a ser ayudado por Dios para aplicarlo en su hogar. Pero realmente sí, él por Dios tiene la capacidad, y en Dios tiene la capacidad de suplir las necesidades espirituales de su esposa. Entonces, bueno, lo primero que podemos decir es que pues naturalmente él no puede. Él puede, pero no puede. Porque hay un caso, digamos, cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, nosotros lo mencionamos en uno de los programas anteriores, que él tiene una conversación con ella y bueno, está él junto al pozo y él le dice dame beber, y ya, bueno, hay una conversación, él le dice si supieras con quién estás hablando, me pedirías y yo te daría un agua viva, ¿sí? Y no tendrías que venir acá. Ella le dice dame esa agua. Entonces cuando él está en esa conversación, él le dice ve y trae a tu marido. Entonces ella le dice no, 5 maridos he tenido, y bueno, toda la historia que ya conocemos. Pero ¿por qué lo quiero juntar? Porque esta mujer había tenido 5 maridos y todavía tenía que ir al pozo. O sea, de alguna manera eso nos habla de que el marido no puede llenar las necesidades espirituales de la esposa, ¿sí? Porque él puede satisfacerla en ciertas áreas, pero espiritualmente es un asunto que solo el agua que da Cristo lo puede saciar, ¿sí? Solo el pozo verdadero de la vida eterna puede saciar a una mujer. Entonces, en un sentido, él no puede proveer para las necesidades espirituales de ella, pero en otro sentido sí. ¿En qué sentido?
que ya la fuente está abierta y Él puede hacer que esa agua que Él no produce, que solo se encuentra en Cristo, puede llegar a los suyos. De por sí, si decimos que Él es cristiano, es porque Él ya bebió de la fuente. Entonces la clave está en que esa vida que Él ha recibido de Cristo, de alguna manera Dios lo ha puesto para que por amor a su esposa, Él provea de esa realidad espiritual o provea de ese río que viene de Cristo. Entonces, ahí es donde decimos que entra el rol del varón. Entonces, el rol del varón debe ser en el hogar como aquel que recibe y permite que esa agua llegue a los suyos. No solo a su esposa, más adelante también lo vamos a hablar a sus hijos. Entonces, pasa muchas veces que a veces el creyente es un estanque. ¿Qué quiere decir eso? El agua llega, pero no sale. Entonces lo importante acá es que debemos saber que mi esposa tiene una necesidad espiritual y que Dios me va a usar a mí como un medio para que el agua de Cristo, el agua viva, fluya hacia ella. Entonces yo debo, como varón, en la gracia de Dios, proponerme que las cosas que yo recibo de Cristo lleguen a ella. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros no somos conscientes de eso, aún nosotros. Yo por lo menos, pues, contando un poco mi historia, en algún momento yo me casé con mi esposa, era una mujer que amaba al Señor, y yo con el tiempo comencé a enseñar la palabra en la iglesia, algunos años después. Entonces era interesante que habían muchos hermanos nuevos, entonces nos propusimos solo enseñar las cosas básicas de la fe, la salvación, quién es Cristo, la iglesia. Entonces eso fue como que el alimento para los hermanos nuevos que se estaban reuniendo con nosotros. Pero lo interesante era que yo salía a la reunión y mi esposa salía muy contenta. Entonces ya cada tema comenzó a ser como para ella algo muy precioso, pero yo no entendía porque llevábamos ya años reuniéndonos y los temas yo los estaba preparando era para creyentes nuevos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que yo no me daba cuenta que aunque yo llevaba una vida con el Señor y tenía un conocimiento con el Señor, mi esposa no. Y yo pensaba eran suplir como esas necesidades de los creyentes nuevos, pero con el tiempo me di cuenta que mi esposa también tenía esas mismas necesidades, que a pesar de que era una mujer que amaba al Señor, que se reunía con nosotros, no tenía el mismo conocimiento que yo tenía. Entonces yo me di cuenta que mi responsabilidad como varón era suplir esas necesidades espirituales que ella tenía, no solo los de la congregación, porque a veces nosotros pensamos y tenemos como ese enfoque, tenemos que discipular a los otros, tenemos que enseñar a los otros, tenemos que predicar la palabra, pero a veces nos olvida que en nuestra casa también necesitan beber del pozo, y el pozo que alimenta el espíritu, el pozo que da vida eterna. Entonces ahí yo comencé a ser consciente de que mi esposa tenía unas necesidades espirituales y que yo debía suplirlas, y ese es un deber del varón, porque él no solo sustenta, que quiere decir que él no solo trae comida a la casa, sino que él debe traer la palabra de Cristo, el alimento de Cristo. Él debe saciar a los suyos con el pozo de vida, con la vida eterna, y eso es una responsabilidad del varón. Él no solo tiene que hacer que su esposa se sienta amada y emocionalmente satisfecha, no, él debe proveer en la medida que la gracia de Dios se lo permita para que el espíritu de ella esté lleno, sea llena del Espíritu Santo. Entonces a eso me refiero con que él debe proveer las necesidades espirituales de su esposa, y hay pasajes que lo hablan muy claramente. Por ejemplo, estamos leyendo Efesios 5 y dice ahí en el verso 25, que ya lo leímos, pero quiero agregar el 26 y el 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí uno ve en este pasaje la comparación otra vez: Cristo y la iglesia, el marido y su esposa. Pero aquí dice que para Cristo presentarse una esposa gloriosa, Él la lava. Y la lava a través de la palabra, ¿sí? Y es esa palabra que la limpia y la santifica, le quita las arrugas y le quita las manchas, ¿sí? Entonces algo así tiene que hacer el varón en la casa. El varón no puede esperar, y es que eso a veces pasa mucho. Nos casamos y esperamos que la mujer sea santa y gloriosa, pero para que la iglesia sea santa y gloriosa, así como yo y cualquier cristiano, para que sea el santo y glorioso, debe haber un proceso donde Él nos esté lavando por su palabra
y nos esté quitando las arrugas, que habla de lo viejo hombre, y nos esté quitando las manchas, que habla del pecado, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, debe haber un proceso de lavamiento. Entonces, muchos hombres se casan esperando que su mujer sea sumisa, que su mujer sea decorosa, que su mujer sea respetuosa, que su mujer sea piadosa, pero debemos saber que para que eso se dé, debe haber un lavamiento. Y aquí la comparación es Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Entonces no debemos esperar ningún aspecto de la piedad, ni siquiera en nosotros, ni en nuestra esposa, si primero no viene el agua. Entonces es necesario y debemos ser conscientes de que esa necesidad espiritual que mi esposa tiene, yo no la voy a suplir con gritos, yo no la voy a suplir con haciendo mala cara, yo no la voy a suplir, sino lo que cambia el corazón es la palabra de Dios. Lo que transforma las vidas es la palabra de Dios. Y si yo quiero tener una esposa virtuosa, una esposa gloriosa, una esposa santa, de alguna manera tengo que hacer que el agua llegue de tal manera que la limpie, llegue de tal manera que la transforme. Porque como yo te decía, para nosotros es imposible, pero a la vez debe ser posible. O sea, yo no la puedo transformar a ella, pero debe haber algún medio, y Dios me dio su palabra. Entonces debo permitir que la palabra llegue a ella. O como decía Pablo a los Corintios, que el Espíritu Santo escriba en las tablas del corazón de ella, y que eso es lo que la transforma, porque por más difíciles que seamos, cuando viene el martillo de Dios comienza a darnos forma. Entonces, si yo quiero que mi esposa esté satisfecha espiritualmente, la palabra de Dios tiene que darle forma y escribir en su corazón, y ahí el varón cumple un papel muy importante como sacerdote, cumpliendo o satisfaciendo las necesidades primeramente espirituales de ella, o debería ser así. Pero Pablo, naturalmente tú eres un predicador, seguramente hacer esto para ti es muy fácil en casa, pero ¿qué hay de esos hombres que nos están viendo que no tienen ese ministerio de predicar o de enseñar la palabra? ¿Qué pueden hacer ellos para llevar esa palabra a sus casas, para edificar en su familia? Sí. Bueno, primero yo pienso que ningún predicador es predicador en su casa. Nosotros somos predicadores en la congregación, pero en la casa el asunto es muy diferente. Entonces, aún para nosotros es muy difícil en la casa. Pero sí, entiendo la pregunta. Hay medios de gracia. La Biblia nos da medios de gracia y de ahí podemos tomar para que la palabra del Señor llegue. Por ejemplo, yo te podría decir que yo no soy el predicador más famoso en mi casa y que tal vez en mi casa no se escuchan mis predicaciones, porque además mi esposa y mi familia está conmigo en las 2 o 3 reuniones que enseño a la semana, entonces ya escuchan suficiente palabra mía. Pero yo he entendido, y eso lo puede aplicar cualquier hombre, que las cosas que yo no le puedo decir a mi esposa, que las cosas que yo no le puedo enseñar a mi esposa, Dios ha hecho algo. Dice la Escritura ahí en Efesios 4 que cuando Cristo resucitó y ascendió, Él mismo dio dones a la iglesia. Entonces hizo algunos apóstoles, a otros profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, para santificar a la iglesia, dio un ministerio de la palabra. Entonces, aunque el varón en la casa tal vez no es un predicador, él sí tiene algo que Dios le dio a la iglesia. Él tiene una gran cantidad de hombres que Dios ha levantado con ministerios de la palabra supremamente preciosos, que tienen la capacidad de perfeccionar a los santos. Entonces, por ejemplo, cada uno debe conocer a su esposa, porque hay esposas que tienen muy fácil lectura, hay esposas que les gusta escuchar más audios, ver videos. Bueno, cada hogar es diferente, por eso te digo que el principio es el mismo, pero se aplica según las características del hogar. Entonces, por ejemplo, en mi casa, si yo llego con un libro así de grande, la teología de Louis Berkhoff, mi esposa no lo va a leer, porque de por sí la mujer siempre está haciendo muchas cosas. Pero de pronto, si yo traigo a mi casa material, no sé, en MP3, audios, videos, ella lo va a escuchar. Es más, yo conozco a mi esposa muy auditiva. Entonces, yo entendí eso hace muchos años. Entonces, había cosas que ni siquiera yo podía hablar con ella porque la esposa no las va a recibir del mismo esposo. Pero yo entendí que habían hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Por lo menos, ¿qué hacía yo? Entonces, en algún momento mi esposa le dañó el celular y yo como que no estaba preocupado por el asunto. Pero me di cuenta que ella escuchaba predicaciones era por el celular. Cuando entendí eso, fui a comprar el celular y a regalárselo. ¿Por qué? Porque yo entendía que esa era la manera en que ella se alimentaba espiritualmente. Y yo debo estar velando para que ella no se quede sin alimento. ¿Sí? Yo abro mi computadora y tengo
15 grandes predicadores de esta época que tienen una gran cantidad de mensajes que yo sé que me han edificado profundamente a mí, pero también sé que la edifican a ella. Entonces, no necesariamente tengo que yo ser predicador en la casa, sino yo puedo suplir esas necesidades espirituales de muchas maneras. Y hoy hay mucho material porque a pesar de que vivimos un tiempo bien difícil en la iglesia en nuestros días, mucha apostasía, mucho falso ministro, Dios ha levantado grandes predicadores, grandes maestros de la palabra. Entonces yo de alguna manera debo hacer que esa palabra que Cristo ha dado a la iglesia, ese ministerio, llegue a mi casa. Hay algunos hermanos, también la literatura, hay cosas que yo en algún momento yo dije, uy, mi esposa necesita escuchar eso, entender esto, y le compré cierta literatura para que la leyera porque yo sabía que esa es una necesidad espiritual que ella tiene. Entonces, con el tiempo uno se da cuenta que como hombre debe hacer que en su hogar funcione. De eso hemos estado hablando, ¿no? Para eso él tiene autoridad, para hacer que en su hogar abunde la palabra, porque esa es la palabra, esa es la que va a saciarla a ella. Entonces, es muy diferente una mujer que se alimenta de la palabra y su necesidad espiritual a una que no. Porque la que no, aunque a veces ella no entiende que su necesidad es espiritual, ella tiene necesidad. Entonces va a exigir esa necesidad de muchas maneras. Entonces va a acusar al marido, va a acusar a los hijos, va a acusar las necesidades, pero la verdadera necesidad de ella está interiormente. Entonces una mujer que interiormente no está satisfecha es una mujer infeliz. Y una mujer infeliz hace un matrimonio lo más difícil. Y un matrimonio con mucho choque e infelicidad en una mujer hace el hogar un asunto terrible, un asunto muy difícil de llevar. Entonces yo debo proveer esa necesidad espiritual. Ese es el rol del varón. El varón debe cuidar, amar, pero también sustentar. Entonces en ese aspecto el hombre tiene que sustentar, o sea, por medio de la palabra del Señor. Hay muchos medios. Bueno, además también no solo bueno, traer la palabra escrita, la literatura cristiana, los predicadores, traerlos a la casa, sino que lo que él recibe, él debe compartirlo con su esposa, no como predicador, sino yo pienso que el varón debe velar por mantener una relación de amistad con su esposa, que pueda tener tiempo donde hable con ella, que pueda tener tiempo antes de acostarse y hablar lo que Dios le está hablando a él, contarle sus revelaciones, o sea, lo que Dios le está mostrando. O sea, deben haber tiempos donde ellos salgan a solas a hablar. Esos son tiempos muy buenos para hablar la palabra. La Biblia dice que cuando salgas por el camino, al acostarte, al levantar, o sea, yo siempre debo estar procurando llenar la necesidad espiritual de mi esposa. Es un asunto muy importante. A veces uno no entiende cuánto, pero muy importante. Y si ella interiormente está satisfecha, los aspectos que vamos a hablar más adelante no van a ser tan importantes y se van a ir pudiendo acomodar, pero necesidad espiritual sí hay que estar muy atentos a eso. Tú ahorita mencionabas que había varios medios, los podemos llamar como medios de gracia para edificar. ¿Puedes nombrar algunos otros de los que ya has nombrado? Sí, pues son medios que son muy conocidos, se aplican para cualquier aspecto de la vida, pero deben llevarse al hogar, porque es que a veces el problema es que tenemos una vida cristiana como para el individuo y la congregación, pero no para la familia. Pero bíblicamente eso también se debe llevar a la familia. Entonces, bueno, ¿de qué más medios de gracia que podemos tratar? La oración. El creyente no solo debe orar. Claro que él debe orar y debe tener una vida de oración, lo mismo su esposa, pero es muy importante que como pareja el varón conduzca al hogar, o especialmente el matrimonio, a su esposa, a la oración, porque si hay algo que es precioso en la oración, no es solo que podemos pedir a Dios, no solo que podemos entregar nuestras cargas, no es solo que podemos, alabarle, todo lo que, o sea, no solo que podemos dirigirnos a Él, sino algo precioso que tiene la oración es que la oración, cuando yo oro, interiormente soy lleno, ¿sí? Eso es algo precioso. Yo vengo con una carga, yo vengo a mi tiempo devocional y cuando salgo, siempre que se haya hecho bien, salgo interiormente satisfecho. Entonces yo debo ver que a veces mi esposa tiene ansiedad, tiene luchas y esa carga solo se va a ir cuando ella interiormente esté satisfecha, y la oración es algo precioso. Entonces el varón debe cultivar una vida de oración. Yo decía alguna vez, hablando de la oración, que cuando un hombre tiene una vida de oración secreta, en realidad no es tan secreta, ¿sí? En realidad uno puede preguntarle a su esposa y a sus hijos ¿qué tanto ora el varón? Porque la vida de oración en el hogar no es muy secreta. Ellos saben a qué horas oramos, ellos saben dónde oramos, ¿no?
Lo mismo lo que decíamos en la palabra. Si yo quiero llevar la palabra a mi casa, pues se sobreentiende que la persona y el varón es un hombre de la palabra de Dios, ¿eh? Por ejemplo, a veces podríamos preguntarle, no al varón, a la esposa, ¿cuáles son los 5 predicadores que más gusta a su esposo? Porque si él gusta escuchar predicadores, su esposa lo debe saber. ¿Cuáles son los autores de literatura cristiana que él más lee? Entonces a veces, ¿cómo vamos a suplir la necesidad espiritual de nuestra esposa si a veces no suplimos la nuestra? Pero si él es un hombre de la palabra, su esposa va a saberlo y su esposa va a ser dirigida hacia eso. Digamos, yo tengo la experiencia, los predicadores que más le gustan a mi esposa son los mismos que más me gustan a mí. ¿Sí? Porque en realidad de alguna manera uno va adelante como trazando un camino. Tal vez los únicos que ya no escucho son los que yo escucho en portugués, pero en realidad los que yo escucho son los que ella escucha, lo mismo. Entonces en la oración igual. Si yo oro, si yo tengo tiempos de oración, debo atraer a mi esposa a eso. Y ella se va a sentir atraída hacia eso, ella va a querer orar conmigo. O sea, el hogar y la familia, para suplir sus necesidades espirituales, tienen que tener una buena vida de oración, porque ese es un medio de gracia que el Señor le da a la iglesia. Otro, al hogar. Otro medio de gracia muy importante es la vida de iglesia. El varón debe velar, o sea, con toda seriedad, para que su vida familiar nunca se desvincule de la iglesia. Ese versículo de no dejando de congregarnos, ese lo debería poner en toda la puerta de su casa el varón. O sea, el varón debe velar para que su familia sea activa y participante en la vida de iglesia, ¿sí? Él no puede ser que él solo se congregue, sino él debe procurar en lo que pueda que su familia y especialmente su esposa. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el Salmo que ahí donde está la iglesia en armonía, el pueblo de Dios en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces hay gracias de Dios que no se encuentran fuera de la iglesia. Por más que el hombre sea piadoso, hay muchas cosas que él no va a encontrar, que él no va a suplir él mismo. Pero entonces su deber es conducir su familia para que su familia viva una vida normal y práctica de iglesia, porque en la iglesia el Señor da gracia, da bendición. Entonces él debe velar para que su trabajo no le quite el tiempo de iglesia, él debe velar para que las circunstancias a veces no los alejen de la iglesia, porque todos pasamos momentos difíciles en la vida de iglesia, a veces vienen problemas, a veces vienen circunstancias, pero el varón siempre está en la brecha sabiendo que nunca va a ser saludable para su familia apartarse de la vida de iglesia. Eso, la vida de iglesia, las otras hermanas, la predicación, la oración de la iglesia, todos esos ingredientes son gracias que Dios da a la iglesia especialmente, y que si yo desvinculo mi hogar de la vida de iglesia, estoy trayendo maldición a mi casa. Entonces, casos extremos que yo diga, definitivamente aquí la doctrina es mala, definitivamente hay un pecado de inmoralidad que está pudriendo a la iglesia, yo necesito dejar de reunirme. Pero cuando yo dejo de reunirme acá, tengo que realmente estar buscando ya dónde reunirme, porque no es bueno, no es saludable ni para él, ni para su hogar, ni para su esposa que se corte ese suministro de gracia que el Señor ha dado a través de su iglesia. Hay promesas, el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán, pero no lo dice para la familia, sino contra la iglesia. O sea, la iglesia representa una realidad espiritual supremamente importante y muchas cosas son suplidas allí. Entonces, yo como varón debo velar que ese medio de gracia no se corte. Yo por lo menos he tenido experiencias donde realmente he querido salir corriendo de la iglesia, pero muchas veces no he salido porque sé que mi esposa lo necesita, mis hijos lo necesitan, y debo estar ahí y soportar hasta que el Señor va cambiando la situación. Entonces, yo debo velar por eso, para que el suministro espiritual no falte en mi casa. Y yo sé que hay un medio de gracia ahí en la casa. Entonces, esos son medios de gracia que, lo que te decía, el principio está ahí en la palabra. Lo que hay es que aplicarlo a la familia. Y termino con uno que a veces casi no se nombra. Efesios 5, antes de los pasajes que estamos leyendo, dice, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. O sea, hay que llenarnos interiormente de la vida espiritual. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué quiero hablar ahora? La alabanza, el culto. No el culto ya de iglesia, porque también es parte, pero
un varón debe velar para que en su casa haya adoración, para que en su casa haya cántico, para que en su casa haya alabanza, para que en su casa haya gratitud a Dios constantemente, porque dice Pablo que en la medida que hablamos y cantamos somos llenos del Espíritu Santo. Entonces yo debo velar porque en mi casa haya culto constantemente, adoración. Entonces cánticos cristianos, alabanza. Por ejemplo, nosotros pasamos mucho tiempo que cuando mi esposa está cocinando yo estoy con la guitarra. Y mientras estamos haciendo cosas así, siempre estamos como en ese cantando a Dios, y eso nos va llenando. Eso, yo me doy cuenta que mi esposa no es la misma cocinando cuando está sola, cuando estamos cantando al Señor. Hay gozo, hay llenura, está la vida de Cristo, hay gratitud. Entonces yo debo velar para que esas cosas no falten, ¿sí? O sea, yo debo traer a mi casa pues la oración, la palabra, la alabanza, la adoración a Dios, y llevar mi casa a lugares donde reciben gracia, ¿no? La reunión de la iglesia, la vida de iglesia. También en la medida que el varón pueda, eventos de campamentos de parejas, reuniones para parejas, reuniones para... O sea, él debe velar. Si él tiene que quedarse en la casa para que ella vaya a la reunión de mujeres y pueda disfrutar ese tiempo, que se quede con los niños. Él debe tener conciencia que su esposa espiritualmente debe estar llena, porque eso va a hacer de ella una buena esposa. Sus hijos se lo van a agradecer. Él mismo va a ver el cambio, aunque siempre pues somos hombres, pero no es lo mismo una mujer satisfecha espiritualmente a una mujer que tiene necesidades. Cuando la mujer tiene necesidades, y a veces ella no se da cuenta, pero son espirituales, le va a amargar la vida al hombre. Entonces, si el hombre se ama a sí mismo, como dice Pablo, debe sustentarla, porque si ella no está satisfecha, va a causarle muchas heridas. Entendido, Pablo. Bueno, medios de gracia para los varones en sus casas. Vamos a un segundo corte. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o a tesorosverdadpresente. No se vayan, ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿qué puede estar impidiendo que algunos hombres no estén cumpliendo este rol dentro del matrimonio? El rol de ser el proveedor o el sustentador espiritual que lleva la palabra a la casa. Bueno, puede ser que algunos hombres realmente no conocen a Dios. Primera de Juan dice 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si el hombre no tiene capacidad de amar a su esposa, y el amor, como estamos diciendo, se ve reflejado en el sustento y el cuidado primeramente espiritual, como lo estamos hablando hoy, es porque no conoce a Dios, y pues si no conoce a Dios no puede amar. Entonces puede ser que hombres se les esté pidiendo ahí sí que al gato que se comporte como perro, pero es gato. Entonces a veces pasa eso, que la persona no conoce a Dios, entonces no tienen la gracia para amar, porque definitivamente para amar como Cristo ama a su iglesia hay que tener a Cristo, no solo como un ejemplo, sino como una realidad viviente en la vida, de tal manera que la vida de Cristo mismo nos lleve a amar a nuestras esposas como Él ama a la iglesia. Entonces, el primer caso sería que de pronto no estamos delante de un hombre que no conoce a Dios, ¿sí? Un hombre porque es que es increíble pensar que un cristiano no vea que su esposa tiene necesidad espiritual, ¿sí? O sea, eso es incongruente. O sea, yo sé que yo tengo una necesidad espiritual y así es mi esposa y debo velar por eso. Por ejemplo, alguna vez yo conociendo a mi esposa me di cuenta, y ella misma me contó que está en una época que no podía orar ni leer la palabra, y las reuniones de la iglesia se le volvieron supremamente amargas, y fue un tiempo largo. Y yo, como conozco a mi esposa, yo sé cuando ella está interiormente llena, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer la vista a esa realidad, y tuve que orar bastante, pero vi cómo el Señor como que la pasó del desierto a un tiempo de mucha abundancia. Pero yo como cristiano no puedo negar esa realidad. Nosotros tenemos necesidades espirituales, y si yo en amor no suplo eso es porque no conozco a Dios. Dijo un hermano que el único que no tiene necesidad de evangelizar y de predicar a Cristo a los otros es el que no ha conocido a Cristo. Entonces el único que no puede amar a lo otro es el que no conoce a Dios. Entonces puede ser que un hombre no sea creyente, no conozca realmente a Dios. Entonces el otro caso, pues hay muchos casos. Puede haber otro caso de que no sabía. Tú no me vas a creer, pero generalmente en los lugares que yo he predicado acerca del rol del varón, los hombres me abren los ojos así como: nunca nos habían dicho esto, hermano. O sea, es increíble la ignorancia que hay en relación a este tema. O sea,
como que se ha sacado la familia del consejo de Dios, del consejo que Dios ha dicho para la familia, como que esto no se entiende. Entonces puede ser que le esté pasando lo que decía Cantar de los Cantares, que me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé, pero porque tal vez no sabía. Entonces muchos hombres no saben cuál es su responsabilidad en el hogar, no saben cuáles son, yo proveo económicamente o trato de suplir las necesidades emocionales, pero muchos no saben que tienen que alimentar espiritualmente a los suyos, a su esposa. Entonces la ignorancia de estos temas pues hace que muchos no lo cumplan, muchos piensan que es un deber de otros, ¿no? Muchos piensan que es deber pues del pastor en la iglesia, del líder en la iglesia, o que ella mire cómo hace, ¿no? Pero nosotros tenemos responsabilidad ahí en esa parte. Entonces puede ser ignorancia, Entonces el Señor nos ayude a consciente a los hombres. Por eso estamos tratando esos temas y no los queremos dar como tan rápido, porque de alguna manera sabemos que estos asuntos despiertan la conciencia de los hombres. Y el otro asunto que también yo pienso que es el más común entre los cristianos, es que a pesar de que sabemos ciertas cosas, la impiedad de nuestra vida hace que nos volvamos personas inútiles, especialmente en esta área. Cantar de los Cantares también dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces muchas veces el cristiano tiene zorras en su vida, y esas zorras hacen que lo que Dios quiere que él sea en su hogar no lo permiten vivir. Y las zorras se ven especialmente en la vida familiar. Por ejemplo, un cristiano que es adicto a la televisión, que llega a las 6, 7 a la casa en la noche y dura viendo televisión de 7 a 11 de la noche, eso es una zorra que él tiene que cazar. Porque ¿qué tiempo va a tener para hablar a su esposa? ¿Qué tiempo él va a tener para edificarse? Y mucho menos cómo va a dar ejemplo para que ella se edifique. Entonces él tiene la zorra de la televisión, otros tienen la zorra de la adicción a los deportes, a los videojuegos, a las películas, al entretenimiento. Tiene una cantidad de zorras en su vida que eso no los deja ni ser unas personas espirituales, y no solo eso, sino que esas zorras están comiendo la viña de él. Y quiere decir cierne cuando está comenzando apenas, cuando está pequeño. Y hay muchos cristianos que no han madurado ni su hogar ha florecido porque hay zorras en sus vidas. Entonces la impiedad en ellos los vuelve personas inútiles. Entonces, si el varón de Dios quiere realmente ser un hombre de la palabra de Dios, él tiene que tratar todo ese tipo de impiedad en su vida. Porque hay cristianos que están atados al internet, a la misma pornografía, o a cosas que no son tan malas, pero que le quitan el tiempo. Y a veces cuando uno habla de estas cosas, lo primero que dice el hombre es que no tengo tiempo. Pero en realidad él sí tiene tiempo, solo que el tiempo que tiene lo desperdicia con las zorras le roban ese tiempo. Entonces él debe cortar todas esas áreas de su vida que no le permiten ser sacerdote en su casa y suplir las necesidades espirituales, primeramente de él y de los demás, ¿no? Entonces a veces la falta de santidad en el mismo varón. Muchos hombres son esclavos al fútbol, a muchas cosas, y eso permite que ellos nada de traer realidad espiritual a su casa. Ellos mismos son impíos, y pues si es una persona impía, ¿cómo puede suplir la necesidad de su casa? Entonces, para que el hombre pueda hacerlo, tiene que tratar con su impiedad, tiene que consagrarse, tiene que santificarse para que él pueda hacer luz, para que se pueda hacer un vaso de honra en su propia casa, ¿no? Pablo, ¿podrías adelantarnos un poquito el tema del siguiente programa, así como en una sola palabra? Sí, vamos a hablar de cómo él debe suplir las necesidades emocionales de ella. Porque no solo lo espiritual, nosotros no somos espíritus, sino también somos alma y somos cuerpo, somos seres integrales. Y bueno, y si no se suple esa otra necesidad, esta necesidad va a tener mucho tropiezo, porque también es otra verdad. Si yo digo que amo a mi esposa y le hablo la palabra y permito que Cristo esté llenándola espiritualmente, pero ella haya tropiezo en mi manera como le hablo, cómo la trato, cómo soy con ella, entonces eso va a ser un problema para ella. Entonces yo debo guardar de no ser tropiezo para ninguno de los pequeños de Dios, y tengo al lado una pequeña. Entonces pues el Señor me ayude, porque la palabra dice que la mujer es corona del hombre, y 1 Corintios dice que ella, así como el varón es gloria e imagen de Dios, la mujer es gloria del hombre. Entonces a veces cuando vemos una mujer, estamos viendo es el reflejo del hombre, la gloria del hombre. Entonces el Señor nos ayude
en este asunto tan importante, pues tener claridad. Y no solo tener claridad, sino comenzar a rogarle al Señor para que en su gracia y en su amor Él comience a llenar cada vez más aspectos de nuestra vida, especialmente estos del hogar que estamos hablando. ¿Qué nos recomiendas para esta semana? Sí, yo quiero recomendar hoy unas prédicas de este famoso predicador Paul Washer. Él, bueno, no concuerdo teológicamente con todo lo que el hermano enseña porque es un poco calvinista, pero cuando él habla del hogar es muy acertado. Entonces en Tesoros Cristianos hay una serie que se llama La Familia Cristiana. Son tres enseñanzas que él dio en el 2012. La primera es para el varón, la segunda para la mujer y la tercera es como la educación a los hijos. Pero yo digo que las tres son para el varón. Él le habla mucho a los hombres, sí, muy buenas, o sea, altamente recomendados. Las personas que las vean el hombre va a encontrar mucho, como lo decíamos hoy, mucha gracia para que él entienda un poco su rol. También hay un mensaje de él que también está en la página y circula por YouTube que se llama El matrimonio, el ministerio principal. Muy bueno, se lo recomiendo a los hermanos porque es muy edificante. Cuando el hermano habla del hogar, del rol del varón, es muy acertado, muy bíblico. Entonces ese es nuestro recomendado para esta semana. Pablo, damos las gracias nuevamente por acompañarnos hoy y por traer toda esta edificación que seguramente va a ser muy importante para los que nos oyen y bueno, para nosotros mismos que aprendemos todos los días a través de ella. Sí, el Señor nos ayude a mí primeramente, porque yo como que me pongo la soga al cuello cuando hablo acá, pero el Señor nos ayude. Tenemos a Cristo, ¿no? La Biblia dice que alejados de Él nada podemos hacer. Debemos poner los ojos en Cristo y volvernos a Él y Él nos va a ayudar en todas estas cosas que nos está hablando. Amén, gracias. Y gracias a ustedes nuevamente por escucharnos hoy. Recuerden sintonizarnos en el próximo programa donde seguiremos hablando sobre el rol del varón en el matrimonio y en la familia. Y recuerden enviarnos sus dudas o sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios los bendiga. Chao.